una victoria, debes sentir bien. ¿Puedes hablar de la importancia de esta victoria y también si nos puedes decir si sabes algo de Jordi y los otros defensores que están lesionados? Gracias. Bueno, sí, la realidad paró la tormenta y salió el sol, que acá normalmente en Miami suele pasar. Lástima que acá en Miami normalmente las tormentas pasan más rápido, esta duró bastante. Eh, Nada, obviamente lo hablamos ayer en la rueda de prensa, que obviamente necesitábamos eh, cortar la dinámica negativa. Yo había tenido muy buenas sensaciones y se lo dije a los jugadores de lo que fue el segundo tiempo en Filadelfia, no solamente por remontar un resultado, sino también eh, digamos, siempre tenés que comparar contra quién lo remontás, ¿no? Y contra un rival que obviamente está peleando, bueno, está en primera posición en nuestra conferencia, así que contento por la victoria, contento porque por buenos momentos del partido el equipo volvió a jugar a lo que estamos acostumbrados. Lamentablemente lo empañan las salidas de los chicos, de tanto de Gonzalo como de Jordi como de Toto. En el caso de Gonzalo y de Jordi fueron algo muscular, que mañana o en estos días veremos cuál es el alcance. En el caso de Toto fue el tobillo, que, bueno, a través creo que de un pisotón se le inflamó el tobillo. Podía seguir quizás, pero nosotros no nos quedaban ventanas, es decir, si a los 10 minutos tenía que salir porque el tobillo no le respondía, él quería seguir, tuvimos que tomar la decisión de hacer el cambio en el entretiempo. Así que eso es un poco lo que te puedo contar hasta el momento del tema de las lesiones. Bueno, tres lesiones obviamente en el primer tiempo es algo no visto y complicado. ¿Qué dice de tus jugadores que se pudieron adaptar para lograr la victoria y si hay algún detalle de Jordi en particular? No, no, de Jordi, no, ¿de Jordi me dijiste? Si hay un detalle de Jordi. No, no, de detalle de Jordi no, ya te digo, veremos a ver qué es lo que tiene. Y nada, que dice que bueno, que al final sacamos un partido muy difícil, no solamente porque Montreal venía en una dinámica buena, eh, venía digamos, es un equipo que tiene 8 puntos, pero que en los últimos 4 partidos había sacado 5, es decir, contra rivales duros como Columbus, como New York City fuera, como Los Ángeles FC el último partido. Y además se nos sumó esta situación inusual de tener que cambiar tan rápido, sobre todo lo de Gonza y lo de Jordi, y terminar con dos ventanas, es decir, y después obviamente se sumó lo de Toto. Así que lo que demuestra sobre todo que el equipo está unido, que el equipo quiere salir de esta situación y que este es el camino, ¿no? Tirar para todo, digamos, tirar todos para el mismo lado. No digo que no hayamos, digamos, no lo hayamos hecho antes, pero creo que, bueno, estas situaciones también te terminan fortaleciendo como grupo, ¿no? Así que ojalá que podamos tomar esto como algo que nos fortalece para el futuro. But in the back. Hey, Javi Savit, USA Today. What does a win like this do for you as a coach, with all the struggles that the team has had in the last 10 games or so? How do you guys kind of take this and move forward with what's ahead? No, obviously we know, we were talking about that. We know in what situation we are. Uh, Sometimes you have to analyze not just the result, you have to analyze the game, how we play. I think in in some games that we didn't get the result that we wanted, we deserved a little bit more.
but you in football you don't deserve. You have to do, you know. So at the end, uh, uh, I'm 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 very quiet because I see how the player training, how the player they effort to change the situation. Uh, for a coach, the most important thing is when you see that they want. If I see that they don't want, maybe I will be worried and maybe I have to take a decision. But if you see how they train and they try to change the situation, they let me stay quiet in this situation. Then it's football. Always I try to give them a message that they try to be quiet because when the results are in the way that we don't want, I like to take the pressure. I think is the way to give them confidence and try to going forward. Acá, Javier, ¿cómo te va? Quería pedirte si me podías hacer una valoración del nivel de Messi y de Suárez. Suárez que por ahí este último tiempo estuvo un poco cuestionado por la falta de gol. Y si te ilusionás con verlos, tanto a Messi como a Suárez, en este nivel a menos de 20 días del debut en el Mundial de Clubes. No, claramente que, bueno, el nivel de Leo, mm, digamos, Leo es un jugador que nos tiene tan mal acostumbrado que parece que todo lo que hace eh, es, es muy sencillo y es muy fácil de hacer, inclusive ya a esta etapa de su carrera, ¿no? Eh, y la realidad es que eh, yo siempre me trato de enfocar no solamente en lo que es lo que él hace, sino las ganas de jugar, ¿no? Porque al final uno ve cómo contagia, eh, cómo compite, y es el reflejo en el que todos nos tenemos que ver. Es el jugador al que tenemos que seguir porque él nos muestra el camino para poder competir de buena manera. Después, futbolísticamente, ¿qué te voy a decir? No, creo que ya no hay palabras. Con respecto a Luis, me alegra mucho por él. Sé que, sobre todo, un jugador que ha marcado tantos goles en su carrera, eh, mm, muchas veces que no tenga la posibilidad o que pasen unos cuantos partidos sin marcar, eh, hasta creo que para él debe ser raro. Eh, pero después hay otra parte de Luis, del esfuerzo, de las ganas, de que nunca trata de bajar los brazos, que bueno, que eso también es un aspecto muy importante a la hora de contagiar en el equipo. Y ojalá puedan seguir en esta dinámica. Al final son dos de los jugadores más importantes del equipo y uno siempre los quiere tener al máximo nivel. La derecha atrás. Javi, después de una racha complicada, se sabe más o menos lo que hay que hacer físicamente, pero emocionalmente, ¿cuál es la charla que se da? ¿Cuál es la motivación que se les da a ellos para salir de eso psicológicamente y que se vea ahora en una victoria como la de esta noche? No, bueno, un poco eso, ¿no? Creo que lo hemos hablado, que el tema era más emocional que táctico. Es decir, hemos probado con diferentes dibujos tácticos, diferentes jugadores en diferentes posiciones y al final creíamos que claramente habíamos bajado el nivel individual y colectivo y por eso siempre que vine acá me hice responsable, porque cuando el equipo baja el nivel individual y colectivo, la responsabilidad es del entrenador y tratar de dar un mensaje de tranquilidad, de confianza, de al final de creer en nosotros. Mm, Creo que en los malos momentos, cuando más cercano tenés que ser a tus convicciones,
y no alejarte de lo que crees. O por lo menos yo lo siento de esa manera y bueno, o trato todos los días de transmitirle eso, ¿no? De creer en nosotros y de no dejar de hacer lo que normalmente hacemos, lo que entrenamos. Al final eh, hay que darle un sentido común a las cosas. Si entrenar de una manera, ¿por qué? O si venimos entrenando y haciendo las cosas de una manera durante 3, 4 meses, ¿por qué nos vamos a alejar de eso por una racha que tuvimos mala? Donde nuestra primera etapa de temporada había sido muy, pero muy buena. Eh, pero bueno, eso también hay que reforzarlo obviamente con ajustar cosas, con seguir mejorando, pero sin alejarnos de lo que somos. Profe Javier Rodríguez de Fan Network TV y jugadores designados. A lo largo de la semana usted dijo que le presentó una lista a las directivas del equipo sobre los refuerzos que usted le gustaría tener de cara a la ventana del Mundial de Clubes. Se ha especulado mucho sobre nombres internacionales. Su lista tiene figuras internacionales, refuerzo de posiciones que pudiera avanzarnos sobre el Yo tema. no presenté ninguna lista, yo lo que dije es que hace un tiempo le dije al club en qué posiciones yo creía que el equipo se tenía que reforzar. Digamos, como entrenador, lo que digo es qué creo yo, dónde el equipo necesita, sobre todo también porque nosotros hace poco tiempo se ha ido Robert Taylor, se ha ido Julian Gressel y tenemos un plantel relativamente corto, esa es la realidad. Eh, Ese es mi deber como entrenador. Después, obviamente, entiendo que el club va a ir viendo cuáles son los nombres y cuáles son las posibilidades que tiene de acuerdo al presupuesto que tiene, pero no he pasado lista de nombres. Sí, le he comentado hace tiempo las posiciones que creo que el equipo necesita reforzarse. Hasta eso es lo que puedo decir yo. El resto a mí no me compete, digamos, hay un área deportiva y ellos harán su trabajo. A la izquierda. Javier, buenas noches. Hablar un poquito de que al equipo le sigue costando mantener el cero, ¿no? En el Sí. arco. La pelota parada también le está costando y, bueno, ¿cómo trabajan eso? ¿Cómo lo llevan? Bueno, al final me gustaría abrir los entrenamientos para que vean que cada, cada día previo al partido se trabaja la pelota parada, es más, se trabaja mucho más en lo defensivo que en lo ofensivo. Pero hay un tema que tiene que ver con la concentración. Vos podés estar entrenando 3, 4 horas pelota parada, pero llega el momento del partido y es ahí donde vos tenés que tener la concentración para defenderla y la actitud. Y creo que ahí es donde sí nosotros tenemos que claramente mejorar muchísimo. Es decir, nos tiene que doler. Hoy era un resultado como para poder terminar con el arco en cero. eh, y, y después del tercer gol es como que ya hay una cierta relajación que no nos podemos permitir. No lo podemos permitir. Y claramente es preocupante. Porque si vos ves hoy el partido, vos decís cómo estuvo el equipo defensivamente. Y el equipo defensivamente, a mi manera de verlo, estuvo muy bien. Y es una lástima terminar concediendo 2 goles por distracciones, por relajación, en un momento donde más no tienes que dar energía para tener el arco en cero. Creo que claramente, como le digo siempre, eh, que nos hagan goles nos tiene que doler. Nos tiene que doler. Si no, no hay manera de mejorarlo. Y ahora nos tenemos que ir jodido a casa para decir, el sábado no nos puede pasar. Pero bueno, ahí hay una parte donde ya es mantener la concentración, hacerme fuerte, ganar los duelos y obviamente lo que es pelota parada, la misma cosa. Es decir, no puede ser que nos hagan un gol con 2 cabezazos y nos cabeceen 2 jugadores que están libres. Están libres. Eso es algo inaceptable que tenemos que mejorar. Última a la derecha, Juan. Saludos, profesor Juan Carlos Guerrero por acá. Me gustó lo que dijo hace un ratito de que usted toma la presión para liberar y oxigenar un poco al grupo. Esa presión que se vivió esta semana en medio de una racha negativa, un gran segundo tiempo que se hace en Filadelfia ante el mejor de la conferencia, venir a este partido de hoy
poder rescatar con un partido de 4 goles. ¿Cuál fue la presión que tomó Mascherano, la No, pero, responsabilidad de Javier a ver, Mascherano no para este quiero, partido de hoy? disculpa, perdón que te interrumpí. Lo que no quiero es venir a decir acá que uno toma la presión como si fuese algo, creo que es el deber del entrenador. Al final, cuando vos decidís ser entrenador, sos el responsable de los resultados, más cuando se pierde. La derrota siempre es del entrenador. Eh, y lo he dicho muchas veces porque en algún momento cuando se empiezan a cuestionar jugadores, de mí nunca van a encontrar públicamente cuestionar jugadores. El día que no crean el jugador, directamente me dedicaré a otra cosa, porque el jugador es lo más sano que tiene el fútbol. El resto después, ahí andamos, pero lo más sano que tiene este deporte es el jugador de fútbol. Y cuando digo eso es porque creo que más allá de que podés perder 1, 2, 3, 10 partidos, ningún jugador entra a una cancha de fútbol para pasarla mal o para perder un partido. El espíritu del jugador es tratar de dar lo mejor y no quedar retratado dentro de la cancha. Lo digo desde ese sentido, sin, digamos, sin ánimo de señalar a nadie y con el hecho de decir, al final, si nos va mal, en algún momento el entrenador se irá, lo echarán y vendrá otro. Y bueno, es lo normal, lo normal y lo común en este deporte. Eh, pero, pero sobre todo para no tener temor de jugar. Al final esto es un juego y uno tiene que entrar adentro de la cancha y tratar de dar lo mejor. Y a partir de eso, cuando diste lo mejor y, y si te alcanzó, buenísimo, y si no te alcanzó, te vas tranquilo, pero sin ninguna atadura, sin ninguna mochila en la espalda, porque si no, no tiene sentido. Jugar con una mochila en la espalda es jodido. Sabemos que somos el Inter Miami, sabemos que hay mucha exposición, hay muchos chicos jóvenes, y a esos chicos jóvenes hay que acompañarlos, no hay que señalarlos. Esa es mi idea. No sé si estoy equivocado, si no, pero hasta el último día que esté acá, van a escuchar el mismo discurso de mi parte, por más que gane, empate o pierda. Gracias.